Buenos días. La cita que vamos a intentar explicar hoy suele ser atribuida al filósofo Leibniz, lo que no es tan cierto, puesto que aparece en realidad en un texto de Voltaire que se llama Cándido, en la cual Voltaire la hace pronunciar a uno de sus personajes para poder burlarse de Leibniz. No obstante, la frase según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles refleja bien uno de los puntos más importantes de la filosofía de Leibniz. Y bien ven que en esta cita la palabra importante es en realidad la última palabra, la palabra posibles, para marcar que no es que estemos viviendo en el mejor de los mundos de manera absoluta, sino solo en el mejor de los mundos posibles. Para poder entender esta cita entonces debemos remontar un poquito en la filosofía de Leibniz para entender a qué tipo de problema o a qué tipo de problemática responde. Porque bien saben que en historia de la filosofía los problemas no están esperando ahí en el cielo para que nosotros vengamos a resolverlos. Los problemas han sido creados, los problemas han sido constituidos históricamente y responden a ciertos momentos históricos de la historia de la filosofía. Debemos entonces entender cómo fue construido el problema al cual responde la frase según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y el problema al cual responde esta frase es el problema de la teodicea. La palabra teodicea aparece bajo la pluma de Leibniz en una carta del 8 de agosto de 1696 y volverá obviamente a aparecer de manera mucho más famosa en 1710 en el título de un libro muy famoso de Leibniz que se llaman Los ensayos de Teodicea. La palabra teodicea está formada sobre dos palabras griegas, la palabra theos, que significa Dios, y la palabra dike, que significa justicia, por lo cual podemos fácilmente intuir que el problema de la teodicea tendrá que ver con la articulación de Dios y de la justicia. Y va a tener que ver con la articulación de Dios y de la justicia según dos modalidades diferentes. Por un lado, la teodicea va a intentar demostrar que, a pesar de todo, Dios es justo, pero también va a intentar demostrar desde el punto de vista de lo que sería un abogado en un tribunal, que es posible justificar a Dios, que podemos explicar sus acciones, que podemos presentar ciertos pensamientos que nos van a permitir de cierta manera justificarlo o incluso disculparlo. Pero obviamente debemos preguntarnos primero, ¿a qué tipo de Dios estamos acusando? ¿Cuál es el Dios al cual le estamos reprochando algo para que algún abogado necesite defenderle? Y segundo, vamos a tener que precisar qué tipo de acusación le estamos haciendo a este Dios. ¿Cuál es el problema que surge con este Dios que necesita que algún abogado venga a defenderle? Comencemos entonces por analizar cuál es el cargo que se ha presentado en contra de Dios. ¿Cuál es el problema que ha generado la necesidad de que algún tipo de abogado genere un discurso de teodicea para poder defender a Dios? Y obviamente todos entendemos que el cargo que se tiene o que se presenta contra Dios es obviamente la existencia del mal. Si Dios realmente existe, ¿por qué tolera a la vez que exista tanto mal? Esta objeción de la incomposibilidad de Dios y de la existencia del mal es una objeción muy antigua.
La encontramos, por ejemplo, en la Suma Teológica de Santo Tomás, cuestión 2, artículo 3. Pero ¿de qué mal estamos realmente hablando? Por un lado, bien entendemos que si distinguimos, tal como se hace clásicamente en la historia de la filosofía, el mal entre mal moral, es decir, el mal producido por ciertos hombres, y el mal físico, es decir, el mal que padecen ciertos hombres, pues es obviamente el mal físico que plantea la dificultad más fuerte, puesto que para la existencia del mal moral no se presenta casi ningún tipo de problema. La teología ya ha establecido que el mal moral viene ante todo de la libertad humana. Es porque somos libres de pecar, es porque somos libres de cometer todas las acciones que nosotros querramos, que puede existir el mal sobre el planeta. Por lo que de cierta manera no se le puede culpar a Dios de la existencia del mal moral. El mal moral es ante todo una responsabilidad humana. A tal punto, de hecho, que se acuerdan que en la filosofía de Spinoza, por ejemplo, en la cual el hombre está totalmente determinado, pues se plantea muy seriamente la dificultad de la existencia del mal y sobre todo de la responsabilidad divina del mal. En un mundo plenamente determinado en el cual no estoy libre de mis acciones, todos entendemos que si mato, no soy responsable de hacerlo, porque de cierta manera no podía no hacerlo. Si robo, no soy responsable del robo, porque de la misma manera no podía no hacerlo. En cambio, donde hay libertad, fácilmente vamos a poder explicar la existencia del mal moral, puesto que será la culpa exclusiva del ser humano. En cambio, en lo que se refiere al mal físico, se plantea el problema de manera mucho más importante. Veamos primero a qué podemos llamarle un mal físico. Y el ejemplo paradigmático que se suele tomar para explicar esto es el terremoto seguido de un tsunami que afectó en Portugal la ciudad de Lisboa el 1 de noviembre de 1755. En este famoso 1 de noviembre se da un terremoto que además genera un tsunami y se piensan que mueren en la ciudad entre 50.000 y 100.000 personas. Esto además genera un trauma aún más importante, puesto que Portugal era un país sumamente católico y que además, como todos saben, el 1 de noviembre es una fiesta católica. Peor aún, el terremoto se dio por la mañana, es decir, en plena misa, por lo que en realidad muchas personas fallecieron o bien yendo a misa, o bien en la misma misa, o bien regresando de la misa. Entonces ahí sí todos podemos preguntarnos, pero ¿cómo Dios puede aceptar eso? ¿Cómo Dios puede aceptar la existencia de este tipo de mal? El segundo ejemplo que podríamos tomar es un ejemplo que inunda toda la obra de Dostoyevsky, que es el sufrimiento de los niños. Si Dios existe, ¿por qué deja que los niños sufran? Más aún, ¿cómo Dios puede dejar que niños que ni siquiera han tenido el tiempo de pecar puedan nacer con ciertas enfermedades que inmediatamente les hace sufrir? ¿Cuál es la lógica divina, si es que hay, detrás de esto? Y por último, existe un tercer ejemplo clásico en historia de la filosofía, porque lo encontramos tanto en Spinoza como en Cyrano, pues es el ejemplo de el accidente absurdo. Ustedes se están paseando por la calle y de repente se les cae una piedra en la cabeza y les mata. ¿Por qué Dios tolera eso? ¿Por qué Dios tolera la existencia de
esos tipos de males sobre los cuales los seres humanos no tienen ningún impacto, no tienen ninguna responsabilidad. No se le puede culpar al ser humano del terremoto, del sufrimiento biológico de los niños o de una piedra que se nos cae por la cabeza en la calle. Ahí, al parecer, Dios es el único culpable de la existencia de esos males. Entonces, si ven que esa va a ser la pregunta fundamental que se le va a hacer a Dios, sobre todo en el siglo XVII, si es que realmente existes, ¿por qué toleras que exista el mal? Ahora bien, este problema no se plantea a cualquier tipo de Dios. Deben existir ciertas condiciones para que este problema exista en tanto que problema. Y sobre todo, deben existir 5 condiciones para que este problema realmente se plantee. Basta con que una de esas 5 condiciones no se presente para que el problema se anule por sí mismo. Primero, Dios debe existir. Es decir, si ustedes piensan que Dios no existe, pues obviamente no se plantea el problema de por qué Dios tolera el mal. Segundo, también debe existir el mal. Si ustedes piensan que no hay mal en el mundo, pues no se plantea el problema del mal. Pero Dios debe ser además bueno, porque si Dios es malo, pues bien entenderíamos por qué tolera el mal. En fin, Dios debe ser omnipotente para poder intervenir en contra del mal. Porque si Dios no es omnipotente y no puede parar el mal, pues no habría ningún interés en preguntarnos por qué tolera que exista el mal, porque la respuesta sería obvia, porque no tiene otra opción, porque no puede hacer que el mal no exista. Y finalmente, quinta condición, Dios debe además ser creador, es decir, que tiene que existir algún tipo de vínculo entre Dios y el mundo, puesto que si Dios no tiene ningún impacto sobre el mundo, no podríamos reprocharle no intervenir en un mundo en el cual el mal existe. Entonces, si ven que en realidad hay 5 condiciones que históricamente deben reunirse para que pueda existir el problema al cual pretende responder el discurso de la teodicea. Y además, históricamente, deben darse 2 condiciones adicionales para que este problema pueda existir. Si ven que hemos visto primero que deben darse 5 condiciones fundamentales. Pero además, bien entendemos que hay otro punto que puede explicar por qué históricamente las grandes teodiceas se dan en el siglo XVII. Y es en realidad por la pérdida progresiva de fuerza de la religión o la pérdida progresiva de la fuerza de Dios. Porque es esta pérdida de fuerza que permite explicar que de repente los seres humanos vayan a cuestionarle a Dios. Y más que cuestionarle a Dios, que se digan entre ellos, necesitamos entender cómo Dios actúa. Porque si ven que en realidad la pregunta de la coexistencia o de la existencia simultánea de Dios y del mal no es una pregunta que se plantea de por sí. Podríamos, por ejemplo, imaginar que la coexistencia de Dios y del mal forma parte de lo que se llama en teología los misterios, que es algo que nosotros seres humanos nunca podremos entender, por lo tanto, ni siquiera vale la pena hablar de eso. Punto. Resuelto el problema. Si ven que a partir del momento en el cual vamos a decirnos, no aceptamos que sea un misterio, queremos entender desde la filosofía cómo es posible esta articulación de la existencia de Dios y de la existencia del mal. Pues entendemos ahí perfectamente que esto supone cierta igualdad intelectual
entre Dios y los seres humanos. Por decirlo en los conceptos de la filosofía, supone una univocidad epistemológica entre Dios y los seres humanos. Nosotros vamos a poder entender cómo Dios piensa a la hora de tolerar o no el mal, a la hora de intervenir o no directamente en el mundo. Vamos a poder entender sus razones, vamos a poder entender sus intenciones, porque en realidad las leyes del pensamiento que utiliza Dios son las mismas que las leyes del pensamiento que utiliza el ser humano. Y si ven que eso, o para llegar a eso históricamente, pues ha sido necesario bajar un poquito Dios hasta el nivel del ser humano. O al contrario, subir un poquito al ser humano hasta el nivel de Dios. Porque decir que las leyes del pensamiento de Dios son las mismas que las leyes del pensamiento del ser humano no es nada más que decir que la racionalidad divina es la misma que la racionalidad humana. Lo que en teología no es para nada obvio. Bien saben ustedes, si es que son creyentes, que existe en teología todo el campo de los misterios, pero que además siempre se nos explica que nadie puede realmente entrar ni entender los fines divinos. Dios actúa según ciertas finalidades que nos son inaccesibles. Pues si ven que en el siglo XVII, cuando vamos a plantearnos el problema de si Dios existe, ¿por qué tolera el mal? De cierta manera, vamos a establecer cierta equivalencia entre la racionalidad humana y la racionalidad divina, lo que nos va a hacer entrar dentro del mismo pensamiento de Dios. Ahora, si ven que esos dos factores que determinan la teodicea, es decir, primero las 5 condiciones acerca de qué Dios estamos cuestionando acerca del mal, y además el problema histórico de la univocidad epistemológica o de la identidad de racionalidad entre racionalidad divina y racionalidad humana, pues todas esas condiciones no son condiciones que fácilmente se pueden reunir en la historia. Por eso se suele decir que hay un gran momento de las teodiceas, una especie de edad de oro de las teodiceas, que sería, por decirlo rápido, entre Spinoza, alrededor de los años 1650, y Hegel, alrededor de los años 1820. Si bien es cierto que el problema de la coexistencia de Dios y del mal se plantea desde siempre en la historia de la filosofía, el problema preciso, tal como hemos intentado establecerlo, con la idea que podemos entrar en la racionalidad divina o que la racionalidad divina es la misma que la racionalidad humana. El problema así preciso de la teodicea dura más o menos entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Entonces, por así decirlo, todo el problema de la teodicea, al cual responde la frase de Leibniz que vamos a intentar explicar hoy, responde a la difícil coexistencia del mal físico y de la existencia de un Dios bueno y todopoderoso. Podemos entonces ahora entrar en el texto de Leibniz para entender su respuesta a la teodicea. Y para esto voy a presentarles los argumentos fundamentales del texto de Leibniz que se llama Ensayos de Teodicea de 1710. Existe un primer argumento para poder explicar que vivamos en el mejor de los mundos posibles y no en el mejor de los mundos de manera absoluta. Y este tiene que ver simplemente con la misma estructura del Dios de los cristianos.
Si ven que el Dios cristiano, en tanto que es creador y que es además perfecto, no puede, por definición, haber creado a un mundo tan perfecto como Él, sino, en realidad, existirían dos seres absolutamente perfectos, el mundo y Dios, y no se podría completamente distinguir Dios del mundo, lo que, como bien saben, es la posición panteísta de Spinoza, pero implica aceptar una concepción de Dios radicalmente diferente a la del Dios cristiano trascendente. Por lo que el simple hecho de plantear un Dios cristiano ya supone de por sí cierta imperfección, es decir, cierto mal en el mundo, para justamente que no podamos confundir la perfección absoluta de Dios y la perfección relativa del mundo. Pero el punto más importante para entender la frase de Leibniz es entender según qué lógica él piensa que Dios ha creado el mundo. Y en realidad, en la lógica de Leibniz, Dios creó al mundo según dos acciones o según dos momentos radicalmente diferentes. Cuando hablamos de dos momentos diferentes, en realidad no es exactamente la buena palabra, puesto que esos dos momentos no están articulados cronológicamente. No es que Dios haya hecho primero el primer momento del cual vamos a hablar y después el segundo momento. Por una razón muy simple, para Dios no puede existir primero y segundo, puesto que como Dios es un ser que vive radicalmente fuera del tiempo, como Dios es un ser atemporal, pues no puede existir para él cronología. No hace primero algo y después algo, porque para él el primero y el después no existen, puesto que no está inscrito en el tiempo. Entonces, los dos momentos que vamos a distinguir a la hora de pensar la creación del mundo en Leibniz no son distinciones cronológicas, sino puramente distinciones lógicas. Y el primer momento a partir del cual Dios crea el mundo es el momento del entendimiento. Es decir, que primero Dios tuvo que concebir ciertas cosas. Y este primer momento, que es el momento del entendimiento, está regido en Dios por las leyes de la lógica que también se imponen a Dios y por sobre todo un principio muy famoso de la lógica que es el principio de no contradicción, que supone que si algo es azul, no puede al mismo tiempo no ser azul. Si algo existe, no puede al mismo tiempo no existir. Es decir que una cosa no puede ser a la vez lo que es y lo que no es. Entonces, en este momento, en este primer momento, que es el momento del entendimiento, Dios concibió, explica Leibniz, todos los mundos posibles. ¿Y cuáles son todos esos mundos posibles? Pues son todos los mundos que responden al principio de no contradicción. Entonces entendemos que Dios concibió un mundo en el cual yo fui profesor de filosofía, pero también concibió un mundo en el cual yo fui presidente de la República Francesa, y también un mundo en el cual yo soy futbolista, y también un mundo en el cual yo soy cantante de Metallica. La única cosa que no pudo concebir Dios son esos famosos mundos contradictorios, es decir, el mundo que no pudo concebir Dios es el mundo en el cual yo era a la vez profesor y no profesor, o en el cual yo era a la vez deportista y no deportista. Entonces se presentaron al entendimiento divino una multitud de mundos posibles que eran todos los mundos no contradictorios.
Pero si ven que los mundos no contradictorios implica casi una infinitud de mundos. Ahora, una vez que Dios tenía frente a él todos esos mundos posibles que él hubiera podido haber creado, entramos ahora en el segundo momento de la creación, que es propiamente el momento de la creación, si queremos oponerlo al primer momento, que fue el momento de la concepción, y esta vez no estamos en el momento del entendimiento, sino en el momento de la voluntad. Y este segundo momento, que es el momento de la creación, está regido ya no por el principio de no contradicción, sino por el principio de lo mejor. Una vez que Dios tenía frente a él todos esos mundos posibles, es decir, todos esos mundos no contradictorios, ¿cuál escogió llevar a la existencia? ¿Y por qué este en vez de otro? Pues simplemente, explica Leibniz, de todos los mundos que quedaban frente a Dios, todos los mundos posibles, pues en realidad él decidió llevar a la existencia el mejor de estos mundos. El mejor en este sentido que era el mundo que menos mal contenía. Si ven que esto para nosotros hoy en día parece un poquito loco pensar de esta manera. Y parece un poquito loco porque si bien entendemos la racionalidad que hay detrás de lo que explica Leibniz, es por otro lado insoportable en comparación de nuestra propia experiencia. Porque obviamente me imagino que tal como yo, ustedes también experimentan que hay un exceso de mal en el mundo. Y que fácilmente podemos imaginar un mundo en el cual estuviese existiendo menos mal, tal como si nos fuera muy fácil a nosotros pensar un mundo mucho mejor que el mundo en el cual estamos viviendo ahora. Y sin embargo, dice Leibniz, bien es cierto que nuestra experiencia pueda ir en este caso en contra de nuestro pensamiento, sin embargo, mantengo, dice Leibniz, el hecho que desde un punto de vista racional, el mundo en el cual estamos viviendo es el mejor de los mundos posibles. En este caso, parece que la experiencia va en contra de la demostración. Entonces, obviamente, Leibniz debe justificarse y debe explicar por qué razón existe esta diferencia entre la experiencia del exceso de mal en el mundo que todos tenemos y por otro lado la racionalidad que nos dicta efectivamente que según esos dos momentos de creación Dios solo pudo haber creado el mejor de los mundos posibles. Y entonces para explicar esta existencia del mal, Leibniz va a intentar desarrollar tres argumentos diferentes. El primer argumento lo encontramos en el párrafo 23 de los ensayos de Teodicea. Es probablemente el argumento más famoso de Leibniz. Y es la idea según la cual la perfección del todo no es necesariamente la misma cosa que la perfección de las partes. Es decir, bien podemos imaginar que partes imperfectas formen no obstante un todo perfecto. Y eso es el ejemplo típico del puzzle. Cuando hacemos un puzzle, pues todos bien vemos que las diferentes piezas están mal cortadas, se ven feas, los colores no combinan. Todo el mundo bien entiende que cualquier pieza de cualquier rompecabezas del mundo, pues no es para nada una pieza bella, no es para nada una pieza armoniosa. Su forma es rara, sus colores son feos y sin embargo, cuando la ponemos en el buen lugar del rompecabezas, pues de repente a un nivel global, a pesar de que cada una de las pequeñas piezas de por sí
sea fea y sea imperfecta, cuando las unimos todas sobre la mesa, genera de repente una obra bella. Pues lo mismo sucede, explica Leibniz, acerca del mundo. Bien es cierto que ustedes en el mundo siempre van a encontrar partes feas: asesinatos, violaciones, robos, guerras, terremotos, enfermedades. Todas esas pequeñas piezas que cada uno de nosotros experimenta refleja inmediatamente cierta fealdad, cierta maldad, cierto carácter insoportable. Pero sin embargo, si es que tenemos una visión más global de lo que está sucediendo, no hay ninguna razón para que nosotros podamos imputarle a la totalidad del mundo las características de lo que son solamente pequeñas piezas de este mundo. Tal como en el rompecabezas, no porque las partes son feas, la totalidad también tiene que serlo. Entonces, si ven, el primer argumento con el cual Leibniz va a poder explicar por qué nosotros sentimos este desfase entre nuestra experiencia del mal y la demostración racional que nos hace Leibniz, pues porque confundimos las características de las partes con las características del todo. Hay un segundo argumento que desarrolla Leibniz que encontramos en un texto que se llama Del origen radical de las cosas, y que consiste en decir que en realidad el ser humano no ocupa la buena posición o no ocupa el buen punto de vista para poder evaluar si el mundo es bueno o malo. Y ahí nos da el ejemplo de un cuadro y dice: si ustedes miran un cuadro desde muy cerca y que por lo tanto ven solo una partecita del cuadro, si por desgracia ustedes la partecita que están viendo es justo el pequeño toque de pintura negra que puso Van Gogh, pues obviamente ustedes van a ver solo una mancha negra. Pero en cambio, si es que retroceden y que de repente ven la totalidad de la obra, pues pueden ver los girasoles de Van Gogh. Pero si cuando ustedes aprecian los girasoles de Van Gogh, solo están viendo el pequeño centímetro cuadrado que es el toque de pintura negra, pues obviamente van a pensar que es una obra fea, que es una obra ridícula, que es una obra que no aporta absolutamente nada, que es una obra oscura, cuando en realidad, si es que retroceden y ven la totalidad de la obra, pues podrán disfrutar del genio, de su potencia, la fuerza de los colores, etcétera, etcétera. Lo mismo podríamos decir en el caso de la historia. En muchas ocasiones, explica Leibniz, en historia ha sido necesario pasar por momentos muy oscuros, pasar por momentos muy negros, para que se pueda dar cierto momento de luz. Todos sabemos, por ejemplo, que la Revolución Francesa dio lugar a un momento de terror terrible en el cual se guillotinaba a la gente de manera un poquito masiva. Sin embargo, este momento oscuro también ha permitido un cambio radical en lo que implica la libertad del hombre, la libertad del individuo, etcétera, etcétera. Tal como si, en una lógica casi hegeliana, y por eso Hegel presentará en gran parte toda su obra como una especie de gran teodicea, tal como si para que algo fuese potente, bello e increíble, siempre se necesitara ciertos momentos negativos, ciertos momentos de oscuridad, ciertos momentos de dolor, ciertos momentos de mal para que podamos avanzar hacia cierto bien. Entonces ahí sí ven que el segundo argumento de Leibniz consiste en decir: cuidado, no nos focalicemos solo sobre las pequeñas partecitas. Intentemos retroceder y ver la totalidad de la obra.
porque lo importante para pensar el bien o el mal del mundo no es ver solo las partes, sino es intentar pensar la totalidad. De la misma manera que alguien que en la Revolución Francesa se estaría focalizando solo sobre la guillotina, pues diría que obviamente históricamente esta revolución fue algo sumamente nefasto. Pero si miramos tal vez la totalidad de la revolución, la totalidad de lo que produjo esta revolución, pues vamos a poder tener otro punto de vista sobre este acontecimiento histórico. Y por fin existe un último argumento de Leibniz que encontramos en el párrafo 43 de los ensayos de Teodiceas, y ahí es un argumento un poquito más misterioso, porque es un argumento que es casi un argumento de fe, en el cual Leibniz va a intentar explicar que, en última instancia, debemos tener cierta fe en la racionalidad de la realidad. Pero si ven que eso es casi exclusivamente un acto de fe, puesto que Dios razona como nosotros, puesto que Dios es una especie de matemático, puesto que Dios es una especie de inmensa calculadora, pues debemos tener fe en el hecho que haya hecho la realidad de la manera más racional posible. Entonces, si ven que existe en Leibniz tres argumentos para poder justificar la existencia del mal. Y casi siempre consiste en decir que cuando nosotros nos quejamos de la maldad en el mundo, o cuando nosotros pensamos que hay un exceso del mal en el mundo, es porque ningún ser humano es capaz de experimentar el mundo a la luz de su totalidad. Cada uno de nosotros solo experimenta ínfimas partes del mundo y por lo tanto siempre sentimos que hay un exceso de mal. Podemos entonces ahora entender la frase según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles. Bien es cierto que nos parece por un lado insoportable porque todos experimentamos el mal. Y sin embargo, dice Leibniz, cuidado, cuando ustedes piensan que hay un exceso de mal en el mundo, acuérdense siempre que solo están experimentando una parte de la obra y que no están viendo la obra en su totalidad. Y segundo, diría Leibniz, bien es cierto que Dios hubiera podido quitar tal o tal mal del mundo, pero si escogió a pesar de todo crear este mundo, es porque en los otros mundos que hubieran sido posibles, tal vez no existía este mal concretamente, pero es que existía entonces uno mucho más grande por otra parte. Podemos así entonces entender la idea según la cual todos vivimos en el mejor de los mundos posibles, y si ven que en última instancia consiste siempre en Leibniz a darle cierto sentido al mal. ¿Cómo vamos a hacer para poder, en el discurso de Teodicea, disculpar a Dios del mal? Pues vamos a darle sentido. Vamos a explicar por qué existe el mal en el mundo, pues simplemente porque Dios es racional. Y al ser racional, al calcular máximos y mínimos, creó, como es bueno, el mundo en el cual existe el menor grado de mal posible. Muchas gracias por su atención.